avisan, por favor, si compartí pantalla. Sí, doctora. Ya, gracias, muy amable. Bueno, si ustedes han visto en su programa analítico justamente, y lo que habíamos visto en la anterior clase, la primera unidad está lo que se viene a ser introducción de la bioquímica y de ahí viene componentes de la materia viva. Vamos ahora a ver lo que es introducción a la bioquímica. La próxima clase continuamos con lo que es componentes de la materia viva. Entonces, el porqué de esta primera unidad, el por qué hablar de una introducción a la bioquímica. El hecho es principalmente tratar de entender cómo una asignatura, que en muchos casos para ustedes puede llegar a ser pesada, tiene que formar parte de lo que es el estudio de una carrera como viene a ser medicina. Entonces, a ver, sigo admitiendo. Lo primero que nos tenemos que recordar es que todo ser vivo está constituido, conformado por muchas células y pluricelular. Y las células que conforman parte de los seres vivos son las que nosotros conocemos como células eucariotas, que es o corresponde a las células del estado más evolucionado hasta ahora descubierto. Entonces, la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula, y es allí donde se producen o se llevan a efecto los procesos metabólicos que hacen posible que un ser se constituya como vivo. Entonces, el reconocimiento, dice, de la relación entre la estructura molecular, y aquí empezamos con una terminología química que puede de alguna manera para ustedes resultarles pesado, pero dice entender, dice en pocas palabras, la relación que puede existir entre una estructura de una molécula que forma parte de la materia viva y la función de esta relación obviamente con la célula, me va a llevar a tratar de ver la parte fundamental o estudiar en sí a cada una de las células vivas, que es en su complejo, y viene a ser la piedra angular de la bioquímica. Dicho de otra manera, entender la relación de las estructuras de los diferentes compuestos químicos que forman la materia viva y la funcionalidad de la célula es lo que se traduce en el origen de la bioquímica. Bien. Entonces, si hemos hablado que la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula, viene la otra pregunta. ¿Qué es un ser vivo? En colegio ya nos explicaron, y creo que desde que íbamos a nidito, a ciclo básico, nos enseñaban y nos mostraban, es más, en los libros de colegio aparecían seres vivos, digamos, nace, crece, se reproduce y muere. Eso era lo que nos enseñaron de un ser vivo, y más que todo esas vienen a ser las características de un ser vivo. Pero si a mí me preguntan ya a un nivel universitario, peor si estoy estudiando medicina, cuyo estudio justamente se basa en los procesos de los seres vivos, bueno, pues lo mínimo, lo básico que tengo que manejar es qué es un ser vivo. Entonces aquí hay un poco de una definición que engloba el total de lo que es un ser vivo. Dice, son estructuras complejas. Obviamente acabamos de decir que todo ser vivo es pluricelular, está compuesto por células. Estas células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos, aparatos, estos en aparatos, y finalmente tenemos un ser vivo o el organismo del ser vivo. Entonces son estructuras complejas integradas por moléculas inanimadas. Y aquí surge una terminología química. Me dicen moléculas. ¿Qué son las moléculas? También en colegio me enseñaron que un átomo, por ejemplo, es un átomo de nitrógeno, un átomo de hidrógeno, aquel que me lo mostraban en la tabla periódica.
Cuando estos átomos se unen entre sí mediante enlace, constituyen las moléculas. Entonces me está diciendo que a pesar de que este ser vivo está conformado por grandes estructuras complejas, organizadas por tejidos, órganos, etcétera, ahí nos encontramos con moléculas inanimadas. ¿A qué se refiere moléculas inanimadas? Si yo le digo H2O, hidrógeno 2 oxígeno, más conocido como agua, eso constituye una molécula inanimada. Si yo digo dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2, constituyen moléculas inanimadas. Sin embargo, estos compuestos que yo les acabo de mencionar conforman o forman parte de la materia viva. Sí, dice usted un dióxido de carbono, claro que sí. Carbono, oxígeno 2 forma parte de la materia viva, producto del catabolismo, se desprende, producto del ciclo de Krebs, se desprende dióxido de carbono mediante un proceso que se llama descarboxilación. Muy bien. Y agua. Agua es una biomolécula de característica inorgánica importantísima dentro de la materia viva. Son moléculas inanimadas porque usted las puede encontrar fuera del cuerpo, pero que no tienen la relevancia o la importancia que adquieren estas dentro de la materia viva. Pero ahí viene una característica muy particular. Todas estas moléculas que se encuentran tanto fuera de la materia viva como dentro de la materia viva responden o se ajustan, dice, a las mismas leyes físicas y químicas que rigen la materia inerte. Claro que sí. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo le tuviera que, las muestras en la orina, en una muestra de orina, ¿ustedes creen que la orina contiene agua? ¿Sí o no? ¿O no contiene agua? Sí, contiene agua. Perfecto. Pero claro que hay agua, en una muestra de orina hay agua más células epiteliales, pueden haber bacterias, pueden haber eritrocitos, leucocitos, cristales, todo eso constituye una muestra de orina. ¿Qué pasaría si yo le digo, cómo será la estructura química de las moléculas de agua que conforman parte de una muestra de orina? Dicho de otra manera, ¿qué cree que es hidrógeno 10, oxígeno o solamente hidrógeno 2 y oxígeno es la estructura molecular de las moléculas de agua que salen de las cañerías de Saguapá, o aquella que circula o aquella que usted compra, llámele agua vital y dice, entonces es otra la estructura? No, químicamente. ¿Cómo se escribe el agua que forma parte de esa muestra de orina? Hidrógeno 2, oxígeno. Químicamente, ¿cómo se escribe las moléculas de agua? ¿Cuál es la estructura de las moléculas de agua que salen a través de las cañerías de Saguapago, de las que usted compra embotellada? Hidrógeno 2, oxígeno. Por eso dice que si bien somos estructuras complejas formadas por moléculas inanimadas, estas se van a ajustar, dice, a las leyes físicas y químicas que rigen la materia inerte. No porque forman parte de mi cuerpo, de repente esa molécula de agua se convirtió en hidrógeno 20, oxígeno 10, me estoy inventando por darles un número, ¿no? Entonces, no es así. Las mismas leyes físicas, dice. Propiedades físicas del agua. Que ustedes se acuerden de colegio, dicen las propiedades físicas del agua: incoloro, inodoro, insípido. Las moléculas de el agua, si usted agarra un vaso con agua y yo le digo, ¿tiene sabor? Lo prueba. No, no tiene sabor. ¿Tiene olor? No, no tiene olor. ¿Tiene color? No, no tiene color. Incolora, inodora, insípida. Muy bien. Ahora usted me dirá, sí, pero no, en la muestra de orina no es así. Tiene color amarillo, tiene, qué sé yo, olor sui generis o olor fétido, etcétera, etcétera. No, pero esa es la muestra de orina. Pero si usted le realizara, por ejemplo, una destilación a esa muestra y evaporara el agua, la condensara y la recuperara, ¿cómo tendría que ser
Tendría que ser incolora, inodora e insípida. ¿El por qué tiene olor una muestra de orina? Porque tiene muchas partículas en suspensión, y si tiene bacterias, tiene leucocitos, es hasta olor fétido, pero eso no lo está dando, no es una propiedad física de la muestra de las moléculas de agua, sino es de los componentes químicos de las bacterias y todo que se ha asociado ahí. Es más, si usted tiene una muestra de orina que es porque tomó mucho líquido y de repente ve una muestra clara, se dice que hasta la densidad de esa muestra de orina es 1.001, muy próxima a la del agua porque prácticamente es agua. Entonces, las propiedades físicas son idénticas fuera o dentro de nuestro cuerpo, pero hay un pero, que ya lo vamos a analizar. Digamos. Entonces, ya sabemos que es un ser vivo, que va más allá de eso sencillito que me enseñaban, que nace, crece, se reproducen y mueren. Bueno, esas más que todo son las características. Ahora, cuando me hablan de las características del ser vivo, ya yo sé por definición cómo es. Ahora, ¿qué lo caracteriza a un ser vivo? Primero, que lo caracteriza que es un ser complejo. Ya lo hemos visto, formado por grandes estructuras complejas que contienen, dicen, moléculas inanimadas, etc. Bueno, ya sabemos que son estructuras complejas y organizadas. Se organizan órganos, tejidos, aparatos, etc. Listo. Eso es algo que caracteriza a los seres vivos. De alguna u otra manera, un ser vivo que estamos hablando, no un ser vivo solamente el ser humano, no se olvide que los seres vivos, estamos hablando de una planta, estamos hablando de un animalito, todo eso son seres vivos, entonces son estructuras complejas y organizadas. Adquieren y usan materiales y energía. Eso desde el punto de vista físico-químico. Se dice que un ser vivo es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Que intercambia energía con el entorno. Y usted dirá, bueno, no le entendí nada. ¿Qué se refiere con todo eso? Con esto me estoy refiriendo a lo siguiente. Usted, para poder vivir, para poder estar sentado en este momento aquí, ha necesitado su cuerpo, cada célula de su cuerpo, cada unidad básica estructural de su cuerpo que conforma esa estructura compleja, necesita energía. ¿Sí? Y usted dirá, y bueno, ¿y cómo adquiero esa energía? Así como su celular, cuando se le agota la batería, necesita energía, bueno, ahí lo carga, ¿no ves? Pero en este caso usted no mete los deditos en el enchufe, usted no corre a tomar rayos de sol para cargarse o rayos de luz, nada. ¿Usted qué necesita? Nutrientes calóricos. ¿Cómo llegan estos nutrientes calóricos al ser vivo y a cualquier ser vivo? Porque yo les estaba hablando de, sí, hablamos nosotros generalmente del ser humano sobre el cual basa usted su estudio, pero todo ser vivo, si yo estuviera hablando de un animalito, si usted estuviera estudiando veterinaria, yo le diría los seres vivos, en este caso los diferentes animales, tema de su estudio, necesitan energía. Y sí, claro que necesitan energía. De ahí que por eso cuando usted tiene una mascota o tiene que darle alimento. Así al igual que nosotros, la diferencia está que nosotros hablamos, pedimos y gritamos que nos den las cosas, cosa que no se da en estos seres vivos. Y peor las plantas, que son seres vivos también. Pero nosotros estamos estudiando seres vivos, pensantes, caminantes como nosotros. Entonces, ¿cómo adquirimos estos nutrientes? A través de la alimentación. La alimentación contiene nutrientes calóricos y nutrientes no calóricos. ¿Cuáles son los nutrientes calóricos? Aquellos que me aportan energía bajo la forma de calorías, que usted lo ha escuchado. Y ahí se habla de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, los grandes nutrientes calóricos. Y hablamos de los nutrientes no calóricos o aquellos que llegan a mi cuerpo y no me aportan energía. Ah, dice usted, ¿acaso yo puedo consumir algo que no me aporte energía? Claro, usted se puede tomar 20 litros de agua y no le va a dar energía. No le da energía. El agua no es energético, es un nutriente, según los nutricionistas según el siglo pasado, es un nutriente, pero no le aporta energía. Las vitaminas, el famoso tabú de las vitaminas. A ver, es muy común escuchar, es que tomé vitaminas y me engordé. Esas vitaminas me engordaron. Aumenté de peso
porque en esta cuarentena decían que había que tomar vitamina C, que había que tomar vitamina D. Me tomé todos los complejos multienzimáticos y me engordé. Es que no es la vitamina. La vitamina por sí sola no le aporta energía. Busque donde usted quiera y diga, si yo me consumo 1 gramo de vitamina de un sistema multivitamínico, ¿cuántas calorías gano? ¿A cuánto equivalen calorías? Nada. Entonces usted dirá, ¿pero y por qué entonces me engordé? ¿Porque comió de más? ¿Pero y por qué comí de más? En algunos casos, vamos a ver que las vitaminas más adelante se convierten en las unidades o las precursoras de las coenzimas, y las coenzimas son ayudadores de las actividades enzimáticas, y para que se potencie una vía metabólica yo necesito de sustrato. Entonces resulta que usted venía deficiente quizás de esas vitaminas, ya se dio la cantidad de coenzimas, se favorecieron las vías metabólicas y su cuerpo le pide los sustratos. Los sustratos llegan a través de la alimentación. Entonces su cuerpo le pide, usted siente la necesidad de algo, y lamentablemente la necesidad de ese algo, y a veces hasta es agua lo que el cuerpo nos pide, nosotros lo confundimos con alimentos, y generalmente lo confundimos con alimentos muy calóricos, llámese lípidos, llámese hidratos de carbono. Entonces ahí tenemos que obviamente yo tomando vitaminas le di lugar al cuerpo y aumenté de peso, pero no es por la vitamina. Cuando decimos un sistema abierto, se refiere que yo consumo una cierta calidad de calorías y esas las tengo que devolver al entorno para mantener el equilibrio. Dicho de otra manera, yo me consumo 2.800 calorías al día, 3.000 calorías al día, pero no hago ninguna actividad física, no salgo ni siquiera en casa, soy capaz de ayudar en nada, estoy todo el día echado, mirando tele, pasando clases vía virtual, etcétera, etcétera. ¿Qué cantidad de energía estoy gastando? Nada. Entonces, lo mínimo no necesario para mantener mis funciones vitales o el gasto energético asociado a las funciones vitales, ese sí está ahí. Pero el excedente no lo gasto en nada. Entonces, ¿qué tengo? Que ese se acumula en grasa y ahí gano peso. Y ahí aparecen las llantitas, la grasa, los adipocitos en las zonas que genéticamente estoy predispuesta. Al revés, si solamente consumo 1.200, 1.500 calorías y resulta que salgo encima de pasar clase, no soy un trabajador, estoy trabajando en hospital, soy técnico, soy auxiliar de enfermería, hago turnos, corro toda la noche, voy arriba, abajo de los pisos, no ceno, llego a casi como quien dice, 1.500 calorías y resulta que a ese ritmo en menos de 6 meses siento un cansancio, una debilidad, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Un desequilibrio en el nivel energético. Al revés, y usted ve cómo va perdiendo peso, porque su cuerpo va sacando energía de donde no hay para cubrir todas las necesidades que usted le está exigiendo. Bueno, pues, entonces, de ahí que esa es una gran característica del ser vivo y lo ideal sería mantener el equilibrio energético o ese sistema abierto, consumir 1.800 calorías y gastar las 1.800. Exhiben cierta capacidad para regular las condiciones externas o la famosa homeostasis sobre el cual ustedes estudian en fisiología. Cualquier trastorno que lleve a mi cuerpo a sacarlo del equilibrio, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Tratar de alguna manera o buscar mecanismos reguladores, y nosotros eso lo vamos a ver en el equilibrio ácido-base. En equilibrio ácido-base vamos a ver los mecanismos compensadores, los mecanismos reguladores para mantener el pH de la sangre en 7.35 más menos 0.05. Entonces ahí vamos a ver que esa es una característica de los seres vivos, tratar de mantener, de regular las condiciones del medio interno. Tienen capacidad de crecimiento de alguna u otra manera, y de ahí que yo les decía, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, ahí está, esa es una de las grandes características de los seres vivos, por eso dice, se reproducen a sí mismos. Responden a los diferentes estímulos, de alguna manera, externos, internos, el cuerpo trata, o todo ser vivo trata de dar una respuesta, y tienen la capacidad de evolucionar.
Nosotros, por ejemplo, después de esta pandemia, de alguna manera estamos hablando que estamos evolucionando. De ahí que, y en realidad nos estamos adaptando. De ahí que se habla que entre una de las grandes características de los seres vivos es su proceso de adaptación. Nosotros nos estamos adaptando a convivir con el virus, ¿no? Hemos adaptado a usar una mascarilla, nos hemos adaptado a ciertas normas. Muy bien, esa es una característica de los seres vivos, la adaptación, así como ciertas plantas de repente dicen, ¿cómo puede ser que esta planta se haya adaptado a un lugar seco, sin embargo venía de un lugar húmedo? Bueno, es un ser vivo y muchos tienen el proceso de la adaptación. Muy bien, ya sabemos que es un ser vivo, sus características. Ahora veamos cómo surgió la bioquímica como ciencia. Partamos que las moléculas inanimadas, aquellas que hemos mencionado, como por ejemplo agua, dióxido de carbono, oxígeno, todas las moléculas que usted quiera, que no todas sí forman parte del ser vivo, pero si hablamos de moléculas, muchas de ellas se encuentran compartiendo tanto en la materia inerte como en la materia viva. Entonces yo pregunto aquí, ¿qué es materia? ¿Qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar. Ya, es todo lo que ocupa Carvalho, me dijo, ¿no? Carvalho. Muy bien. ¿Marifer? ¿Marifer? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Marifer Carvalho. Perfecto. Su compañera Marifer dice que materia es todo lo que ocupa un lugar, ¿sí? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y José Yeri Herrera, ¿qué dice? ¿La materia es todo lo que vemos o todo lo que no vemos? ¿Qué sería? A ver, deme ejemplos de materia. Doctora, como dijo mi compañera, la materia sería todo lo que ocupa un espacio en el lugar, en el tiempo, y un ejemplo sería, por decir, los árboles, ¿no? Que ocupan un espacio en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra. Perfecto. ¿Un ser vivo, los seres vivos son materia? Sí. Sí, son materia. Y si yo le digo el aire, ¿es materia? No, porque no logra ocupar un espacio. Sí. ¿O sí? Ajá. Quizás sí, en una bolsa con aire. Claro, efectivamente, sí. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces tenemos la tendencia, como que lo tenemos grabado en nuestra mente y decimos, materia es todo lo que veo generalmente, porque ocupa un espacio, dicen, ¿no? Es verdad, eso nos enseñaron en colegio, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces uno dice, ejemplo en materia, una mesa, una silla, un árbol, un perrito, todo eso es materia, lo estoy viendo. Y cuando uno le dice el aire, el aire no lo veo. Entonces, si no lo veo, no ocupa un espacio. Pero sí ocupa un espacio y tiene peso. Y si usted dice, por ejemplo, ay, es que no le entiendo, quizás algunos de ustedes dicen, sí, ya lo entendí. Y algunos de ustedes dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Cuando usted infla un globito, se pone a inflar esos globitos para hacer su fiesta de cumpleaños, ¿con qué lo infla? Con aire. Con aire. ¿Qué entra ahí? Aire. ¿Entra saliva? Claro que también entra saliva y entrarán otras cosas, pero seguro que aire entró. Entonces, ¿qué hace el globo? Va ganando un volumen, ¿no ve? Muy bien. ¿Y con qué se rellenó ese globo? Con aire. Entonces, el aire sí es materia. No lo veo, pero sí es materia. Entonces, metamos en nuestra cabecita que ¿usted ve un átomo de oxígeno? No. Usted ve una molécula de oxígeno que en realidad es molécula porque el que está dando vuelta es oxígeno 2, no es oxígeno, nomás es oxígeno 2. Y entonces es una molécula. ¿Usted lo ve? No, no lo veo.
¿Pero es materia entonces? Sí, es materia. No lo ve al átomo, no la ve a la molécula, no ve a las moléculas de agua. Usted ve el conjunto de moléculas de agua. Ah, sí, yo lo veo el vaso con agua, pero si yo le digo H2O, ¿lo ve ahí solamente uno? No, no lo veo. Pero es materia, porque pesa. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe cuánto es el peso molecular del agua? ¿Nada? Sería 18, doctor. 18, perfecto. María del Carmen Flores, bien, felicidades, sacó el peso molecular. Claro, el hidrógeno vale 1, tiene un peso atómico de 1. Hay 2 hidrógenos, son 2. Y el peso atómico del oxígeno es 16. 16 más los 2 átomos de hidrógeno es 18. Perfecto, entonces, ¿cuánto pesa el agua? 18. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Dicen, bueno, entonces cuando nosotros hablamos de moléculas inanimadas, no las veo, la molécula de glucosa no la veo, por eso no la entiendo. No, es materia y esa materia forma parte de nuestro cuerpo. Entonces, eso que estamos hablando ahora, hace mucho tiempo se preguntaban los químicos, los físicos, los médicos y decían, ¿cómo puede ser que las moléculas o esa materia viva que se habla, que está conformada por moléculas inanimadas, y esas moléculas inanimadas también forman parte de la materia inerte y resulta que se vuelven mágicas y maravillosas en la materia viva? Si esas moléculas inanimadas están aquí y están allá, pero constituyen entes fundamentales en la materia viva. Por ejemplo, agua. Usted puede estar una semana sin comer, pero no puede superar 3 días sin tomar nada de agua. Compromete su estado de salud. Cuando se hacen huelga de hambre, han escuchado esas huelgas de hambre que dicen, entró en huelga de hambre, han decidido tomar una medida drástica aunque las autoridades no escuchan su solicitud, han decidido entrar en una ley seca, no van a tomar nada de agua. Entonces, ¿qué están diciendo? No les importa llegar hasta las últimas consecuencias, poner en riesgo su vida, porque no van a tomar agua. Ah, ya, si no tomo agua, ya comprometo grandemente mi estado de salud. Y usted dice, H2O, una molécula así de sencillita, implica o tiene una relevancia tan importante en la materia viva. Bueno, eso se preguntaban los filósofos, los químicos, los físicos, los médicos y decían, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanta diferencia entre la materia viva y la materia inerte que están conformadas por las mismas moléculas inanimadas? Entonces surgió lo que se llama bioquímica del estado vital, antes que la bioquímica sea como ciencia. Y ahí preferentemente los filósofos, todos los que divagaban y decían, no, es que existe, o lo que le llamaron el vitalismo, existe, dicen, un ente maravilloso, un Dios supremo que hace que ese ser vivo, conformado por las mismas moléculas, estas cobren una relevancia importante. Y a partir de entonces se ha visto de los dioses, los grandes reyes, y que estos dioses adquirían características muy particulares, etcétera, etcétera. Bueno, así fue surgiendo la pregunta. Sin embargo, a medida que se fue potenciando la química orgánica, que esas dos, las dos grandes, o dicen los dos grandes líneas matrices genealógicas de la bioquímica como ciencia fueron dos. Uno, la medicina y la fisiología, que se fue potenciando. Ya la parte médica, porque los médicos eran los todólogos, de todo tenían que saber. Entonces ellos empezaron a comparar lo normal con lo anormal. ¿Qué quiere decir? Normalmente las personas tienen, digamos, decían heces de consistencia pastosa. Y lo anormal, cuando se encontraban con alguien que estaba mal, deposiciones diarreicas, malolientes, eso no es normal. Orinas de carácter, las orinas normalmente son de color amarillo pálido o opalescente y de repente se encontraban con orinas muy colúricas, fétidas, etc. Entonces eso era lo anormal.
Entonces, ese crecimiento, esas comparaciones y obviamente la funcionalidad de ciertas cosas fue que llevó a que vaya surgiendo la bioquímica como ciencia. La segunda línea genealógica que potenció a la bioquímica fue el desarrollo de la química orgánica. Se empezaron ya a estudiar compuestos químicos, se empezó a ver la reaccionabilidad, se empezó a descubrir por qué existían ciertas personas que hacían micciones o que las moscas se acercaban a ciertas muestras de orina porque tenían un cierto carácter dulce, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ya surgió recién ahí la bioquímica como ciencia para dar respuesta a todas aquellas preguntas. ¿Por qué esas moléculas son tan importantes dentro de la materia viva? ¿Qué pasa? ¿Por qué se tiene una muestra de orina colúrica, etcétera, etcétera? Todo eso fue dando lugar a lo que se llama la lógica molecular de la vida. Esta lógica, esa lógica molecular de la vida hoy en día se traduce en lo que es, o lo que también es una parte de la medicina, que es la medicina ortomolecular. Si ustedes han escuchado, es más, se dan posgrados de medicina ortomolecular porque se habla mucho de esta terminología, cómo las moléculas han cobrado relevancia. Entonces aquí la historia de la bioquímica así rápidamente, y algo que le comentaba al grupo de ayer, porque cuando estaba revisando mis PowerPoint, mirando, ¿no? Que cada vez tengo que ir así actualizando un poco, voy cambiando, otros mantengo porque ya no hay mucho que cambiar. Un concepto no lo puedo cambiar por más que yo quiera, puedo cambiar el colorcito alrededor, pero no lo puedo cambiar, siempre va a ser lo mismo. Hablando de la historia, generalmente antes esto yo se lo hablaba y decidí ponerle una proyección para que lo miren, ¿no? Y le comentaba al grupo ayer que cuando yo daba las clases hace muchos años atrás, porque soy una de las primeras docentes, por no decir la primera docente en la carrera de medicina que dio la asignatura de bioquímica, así de sencillo, así que calculen la edad que tengo, ¿no? Entonces, fui la primera docente y bueno, pues siempre se les da introducción a la bioquímica y yo siempre les decía, de hace más de 20 años atrás, decía, la bioquímica es una ciencia moderna, es una ciencia nueva. ¿Por qué? Porque dentro de todo ha sido de este siglo, del siglo XX, la bioquímica es una ciencia del siglo XX, es de nuestro siglo. Claro, porque yo le estaba hablando de estudiantes de hace 20 años atrás. ¿Se dan cuenta? De hace 20 años atrás, estudiantes de hace 20 años atrás. Entonces yo le decía, la bioquímica es una ciencia de este siglo, pero estamos hablando del siglo XX. Hoy mirando, estamos en el siglo XXI. Yo a usted no le puedo decir la bioquímica es una ciencia de nuestro siglo, porque usted es del siglo XXI, porque usted debe tener unos 18 años en este momento. Algunos, claro, que si tengo algún estudiante que supera los 30 años, etcétera, claro que me va a decir, es de nuestro siglo. Porque yo nací en el siglo pasado. Suena demasiado viejo, pero es la cruda realidad. Y bueno, pues, y es parte, ¿no? Entonces, la bioquímica es del siglo pasado. Así de sencillo. Miren cuándo fue. El término como bioquímica como tal fue propuesto por el químico y médico alemán Karl Neumann en 1903. Aunque, dice, desde el siglo XIX ya se venía estudiando. Y es más, antes de él, les estoy comentando que ya la gente se preguntaba, los médicos, los filósofos, etcétera, el porqué de esto, el porqué ocasiona. Y bueno, y así se empezaron los estudios. Por ejemplo, Boller empezó por esos siglos del siglo XIX a descubrir la ureasa. Hoy lo que en su época él no sabía que era una enzima, no lo sabía, pero empezó a hacer sus estudios. Payen es otro de los la mayoría son químicos en realidad. Él hizo
descubrió otro tipo de enzima que es la diastasa o lo que hoy la conocemos como la amilasa. Miren, son enzimas, y fíjense que les estoy mencionando enzimas y sobre eso se basaron sus estudios. Este químico es matemático, químico, físico, casi la mayoría tienen esa característica, a excepción de Claude Bernard, pero empezaron a hacer estudios, obviamente, sobre materias vivas, etcétera, y echaron también en boga la generación espontánea. En esas épocas pensaban que todo surgía de la nada. No, hoy en día la genética nos apoya bastante, que fue otra de las líneas que ayudó, o más que todo son las bases de la creación de la bioquímica como ciencia. Tenemos el famoso Pasteur. ¿Qué dijo Pasteur? Cuando se habla de la pasteurización, fue uno de los que trabajó, aportó mucho en la parte microbiológica. Sin embargo, hay una frase muy conocida que ustedes la han de haber escuchado, que parte de él y creo que se adecúa a nuestras épocas después de la pandemia sobre la pandemia que estamos viviendo, porque creo que todavía no la hemos pasado. Y dice así, el agente, decía él, una de sus frases, dice antes de morir, decía, el agente, hablándose del agente etiológico, ¿quién es el agente etiológico? Puede ser un virus, una bacteria, un hongo. El agente decía, no es nada, el terreno lo es todo. Esas fueron sus frases, una de sus grandes frases, y si usted busca en internet, quizás las va a encontrar hasta más, yo se le estoy dando el condensado, puede ser que lo encuentre más desarrollado, pero fue una de las grandes frases de Pasteur. Y si nos damos cuenta, es cierto. Dice, el agente etiológico no es nada. Dice. Y usted en este momento dirá, ay, ¿cómo va a decir que el virus del COVID no es nada? Si casi mata a mi abuelo. Y algunos de ustedes dirán, si a mí me dio como 3 veces y no me hizo nada. ¿Y por qué eso? Porque dice, el agente etiológico, bueno, no le puso agente etiológico, pero ahora sabemos que se refería a lo etiológico, virus, bacterias, etcétera. No es nada, el terreno lo es todo. ¿Por qué? Y ahora sí lo vemos, lo que le decía, ¿por qué a su abuelito casi lo llevó a la tumba? ¿Y por qué usted va a la 4ª vez que se infecta y no le hace nada? Porque cómo se encuentra ese terreno, cómo se encuentra su cuerpo frente a ese agente. Si a usted lo pilla en buen estado de salud, no en un proceso inflamatorio, que es lo que generalmente destruye al ser humano, quiere decir que no está en diabetes, no está en hipertensión, no tiene artritis, etcétera. No tiene un proceso inflamatorio, así como puede ser que usted se encuentre en este momento joven en todas sus condiciones, hace actividad física, no es obeso, come saludable, etcétera. Capaz que le dio hasta 5 veces el COVID y usted ni se enteró. Muy bien. Entonces, miren ustedes, cómo esa frase del siglo XIX se puede aplicar hasta el siglo XXI. Y bueno, y así como ellos, han habido muchos que han aportado o han hecho posible que la bioquímica surja como ciencia. Se hablan de 2 grandes hechos que me llevaron a que la bioquímica se potencie ya como ciencia. Habíamos dicho que el origen se daba, ¿se acuerdan? En dos cosas genealógicas, 2 líneas matrices, que era la parte de la medicina fisiología y lo que venía a ser la química orgánica. Pero ya para que surja, para que se diga muy bien todos estos estudios de los químicos, etcétera, y surja la bioquímica como ciencia, fue que se descubrieron las enzimas. Se dan cuenta que ya venían por el siglo XIX estudiando las enzimas y no sabían que eran enzimas. Se descubrieron las enzimas que formaban sistemas multienzimáticos relacionados o conocidos ahora como metabolismo. Y 2, que la herencia descansa sobre una base molecular. Resulta que, y hasta ahora se sigue viendo y se sigue estudiando, qué cosas son genéticas. ¿Qué patologías tienen un origen genético? De tal manera que si usted se pregunta, ¿será que la obesidad es genética? Realmente, hasta ahora siguen buscando el gen causante de la obesidad, lo siguen buscando. Bueno,
Entonces, la bioquímica como ciencia, las moléculas que integran el organismo vivo no solo se rigen por principios físicos y químicos, sino también ejercen otro conjunto de principios a los cuales se refiere como la lógica molecular de la vida, lo que les estaba diciendo. Actualmente se admite que todos los fenómenos biológicos descansan sobre una base molecular. Los que estén interesados, cuando terminen su especialidad, etcétera, y decidan ir implementando algo diferente, ir incursionando en algo diferente, pueden optar por la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular la han declarado como una pseudociencia porque no tiene avales científicos. Lo que ustedes están estudiando ahora y lo que se le da en la facultad se llama la medicina basada en evidencia. Artículos, estudios científicos que avalan este hecho. Por eso, cuando surgieron las vacunas, ¿se acuerdan que era lo primero que decía la comunidad médica? ¿Hay estudios sobre eso? ¿O nos están tomando como conejillos de India? Entonces empezaban, ahí salían los estudios. Sí, es sobre la base de, y sobre eso se decidió. Pero bueno, y ahí surgía la medicina ortomolecular o la pseudociencia que le hablo, y hablaba del dióxido de cloro, hablaba del metilsulfóxido, hablaba de la vitamina C, que nadie dice que no sean efectivos, nadie dice que no, pero nadie dice, hasta ahora lo demuestra científicamente, por ejemplo, como dice la medicina ortomolecular, que con gramos, no le estoy diciendo miligramos, gramos de vitamina C se puede parar el cáncer. Sería una maravilla. Pero ¿dónde están los estudios científicos que avalan eso? Lamentablemente lo que frena ahí también es la ética. No se pueden hacer estudios en seres humanos. Y ahora dicen menos tampoco en animales. Entonces lo que está frenando un poco para que se potencien ciertas cosas es la ética. Y bueno, se los dejo como inquietud. Es apasionante la medicina ortomolecular, pero tiene sus limitaciones. Por el momento, puede ser que cuando usted ya sea médico y decida ampliar horizontes y bueno, se vuelvan que hace sus aportes en esta área. La bioquímica entonces, ahora sí. ¿Cómo se define la bioquímica? Es tan parecido como usted. Es como cuando el tío viene a casa y le dice, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Medicina. Ah, ¿ya viste entonces anatomía o estás estudiando? No, le dice, usted ya la pasé, me costó un montón, ahora estoy llevando fisiología, bioquímica, parasito, bacterias. Y de repente se le ocurre preguntar al tío, ¿bioquímica? ¿Acaso bioquímica no es una carrera? ¿Estás llevando bioquímica? ¿Y qué ves en bioquímica? ¿Qué es pues bioquímica? ¿Y usted qué le va a decir? Ay, no sé. Ay, es una docente pesada que nos habla de pura química. Ay, no sé. No, pues, usted tiene que dar una definición de bioquímica, es eso. Entonces, así como cuando le dicen, ¿qué estudias en parásitos? Y usted empieza, claro, los parásitos, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, es el que se acuerdan, el primero que se acuerdan, ¿no? Y después si viene alguien y le dice, el ciclo del Ascaris lumbricoides, y empieza a toser usted, ya no me acuerdo, dice. Bueno, entonces la bioquímica, ¿qué es la bioquímica? La palabra bioquímica desde su origen o su etiología es la química de la vida, o estudiar los compuestos químicos que forman parte del ser vivo. Así de sencillo. Usted quiere un concepto cortito, es eso. ¿Qué estudia la bioquímica? Los compuestos químicos que forman parte del ser vivo. Listo. Ahora, si el tío le dice, ¿y cuáles son esos compuestos químicos? Ah, ya, pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que son los compuestos químicos que forman parte de la materia viva. Y de ahí vamos a continuar estudiando. Entonces, la bioquímica, ciencia que se ocupa, ya más detallado, más fino. Usted no quiere que nadie le entienda y dice así. La bioquímica es la ciencia que se ocupa de las bases moleculares de la vida. Es lo mismo, dicho con ya más altura, ¿no? Por lo tanto, estudia la composición química de la materia viva, la relación entre la estructura de estos compuestos y la funcionalidad típico, eso lo vamos a ver en proteína, de las moléculas características, obviamente, de los seres vivos, así como sus transformaciones. Entonces, y su regulación, obviamente. ¿Cuál es el objetivo de la bioquímica? Describir
Se los voy a describir los compuestos. Se los voy a explicar. ¿Con qué lenguaje? Químico, físico, en términos moleculares. Todos los procesos químicos de las células vivas. Entonces, no hay cómo perderse. Aquí les dejo otro concepto. Son varios. Usted entra a internet y se va a cansar de ver de algunos, pero todos dicen lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos ahora de la bioquímica médica? Es que yo estoy llevando bioquímica médica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que usted esclarezca los mecanismos de los procesos patológicos es uno de los objetivos de la bioquímica médica. Uno de los objetivos. Por ejemplo, ¿por qué la diabetes ocasiona o produce daño renal? ¿Por qué el aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo de alguna manera puede ser consecuencia de muchos trastornos dentro del ser humano? ¿Por qué? Porque la va a estudiar a la bioquímica, bioquímicamente la va a estudiar a la biomolécula, la va a ver que no es una molécula pequeñita como el agua, la va a ver que es una molécula grande y pesada, y que si se encuentra en una cantidad menor de 160 miligramos por decilitro en el torrente sanguíneo, no le va a causar daño renal. Pero una vez supere ese umbral, como le llaman el umbral renal de 160 a 180 miligramos por decilitro, sus riñones empiezan a pagar la factura de ese alto valor de la glucosa en el torrente sanguíneo. Porque nuestros riñones ultrafiltran la sangre y tienen que soportar el golpe. Ustedes han escuchado, tanto cae el agua al cántaro que lo rompe, así de sencillo. Extrapónganlo a sus riñones. Tanto aumenta el valor de glucosa en la sangre que lesionan irreversiblemente al riñón. Entonces usted tiene un paciente diabético mal compensado que es candidato a diálisis. Listo, los mató los riñones. Entonces, ¿cómo se entiende eso desde la óptica molecular? Entendiéndola la estructura, viéndola la estructura y decir, wow, si una sola molécula es así de grande, ¿cómo serán varias en el torrente sanguíneo? Por eso la sangre se torna pesada, por eso no se oxigena lo que vienen a ser los miembros inferiores, rápidamente se le corta un dedito del pie, el pie, la pierna y así sucesivamente, se va entendiendo. Además, no solamente la bioquímica trata de que usted entienda, esclarezca esos procesos que se traducen en procesos patológicos, sino va a ser útil en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Útil en el diagnóstico y tratamiento. Cuidado. Yo les estoy diciendo útil en el diagnóstico, no les estoy diciendo qué hace al diagnóstico. Nosotros como bioquímicos, que yo doy clase en la carrera de bioquímica, se le dice al estudiante bioquímico que él no puede dar un diagnóstico a alguien. A ver, para que lo entienda. Suponiendo que llega un paciente al laboratorio con un valor de glucosa en el torrente, una glicemia, y en ayuna. Y llega él, quiero que me hagan una glucosa en ayuna. Quiero que me hagan una glucosa. ¿Está en ayuna? Le dice el técnico, sí, dice él. Listo, se le saca sangre, y le sale 120. El valor de referencia va de 69 a 99 miligramos por decilitro. Entonces, él lo mira, no ha ido al médico, él solamente dijo que le hagan una glucosa. ¿Por qué? Porque el vecino le dijo que no será que está diabético, hágase una glucosa en sangre. Entonces va al laboratorio, entonces lo primero que hace con el papelito le dice al técnico, ¿estoy diabético? ¿O quiero hablar con la doctora del laboratorio? ¿Estoy diabético? Yo no le puedo decir usted está diabético, porque yo le he hecho anamnesis, le he hecho exploración, le lo he valorado clínicamente. ¿Será que él me ha venido realmente en ayuna? Tendría que hacerle una curva de tolerancia a la glucosa para ver si realmente es diabético. Tendría quizás hacerle una hemoglobina glicosilada para ver días atrás, meses atrás, cómo andaba ese valor de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces yo no puedo. ¿Quién es el que le hace la anamnesis, la exploración, le analiza todos los resultados? Es la parte médica. Entonces, o se ha dado muchas veces que el valor de la glucosa está en el límite, 100, 105, y resulta que clínicamente
ya presentaba muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer, empiezan a adelgazar. ¿Y eso quién lo valoró? La parte médica. Entonces se dice, la bioquímica es útil en el diagnóstico, útil, no le dice lo hace totalmente al diagnóstico, y el tratamiento, porque si ya está diabético, ya usted como médico le pide y le dice, bueno, porque va el paciente y le comenta, ay, ¿sabe qué, doctor? El viernes es mi cumpleaños, estoy pensando hacer una churrasqueada de esa. Ay, pero ¿será que puedo beber un poquito? ¿Será que me da una tolerancia, me da un permiso? Entonces usted agarra y le dice, a ver, veamos sus valores de glucosa, veamos cómo se me está comportando y vemos qué va a poder comer o cómo va a poder... Ya, perfecto. Si le vamos a aumentar la dosis, si mantenemos la dosis de su metformina, ¿qué vamos a hacer o qué le podemos dar? Sus lípidos, cómo andan sus lípidos, perfil lipídico. Entonces, ahí. Bueno, y le va haciendo su seguimiento, ¿no? Resulta que el pedidor de churrasquito y de estaba normalmente le llegaba con 200 de glucosa, 250 y ahora está en 380. Ay, con razón, me sentía un poco mareadito, con razón, me sentía, y resulta que estaba en 380 su glucosa. No, ¿sabe qué? No, olvídese, mejor para el año para que festeje más tranquilo y controle sus niveles de glucosa. Entonces, fíjense cómo la bioquímica médica, la bioquímica en realidad como tal, me va a ayudar o me va a contribuir con el tratamiento. Entonces ahí tienen para qué me sirve. Y aquí una relación muy directa entre la división de la bioquímica. Muy bien, ya sabemos qué es la bioquímica como ciencia, cuál es el objetivo de la bioquímica, cuál es el objetivo de la bioquímica médica, cómo hace la bioquímica para abordar ese gran estudio, porque son una gran cantidad de moléculas. Lo divide en dos, la bioquímica estructural y la bioquímica metabólica. Este es el que figura en sus libros. La bioquímica estructural o estática y la bioquímica metabólica o dinámica. ¿Qué hace la bioquímica estructural? La bioquímica estructural lo que pretende es darle a conocer las biomoléculas que conforman parte del ser vivo o los compuestos químicos, ¿sí? ¿Y cómo usted explicaría? A ver, si yo le diría a usted, el agua, porque nuestro otro tema es agua, ¿no? El agua es una biomolécula que conforma parte del ser vivo. ¿Cómo se la describiría a sus compañeros? Suponiendo que estuviéramos en el presencial y yo agarro a algunos de ustedes, como cuando me paseaba por todo el curso, y agarro a algunos de ustedes y le digo, muy bien, a ver, ¿cómo usted le describiría a su compañero una biomolécula que forma parte del ser vivo? Una biomolécula importante, que es el agua. ¿Cómo se las describiría usted? ¿Qué le va a decir? El agua forma parte de los seres vivos. Ya, si eso lo hemos dicho. ¿Cómo sus compañeros se van a dar cuenta que están frente a una molécula, un componente químico importante dentro de la materia viva como es el agua? ¿Cómo? Le va a decir, es que es bonita. Es bonita la molécula. Otro dirá, no, es feísima. ¿Cómo se lo va a describir? No le queda otra que empezar a utilizar un lenguaje químico. No hay otra. Y mostrarle quizás la estructura y dibujarla. Y usted empieza a dibujarla, la molécula, en la pizarra. Él le dice, querido compañero, esta molécula que les estoy dibujando en la pizarra, mírenla, son 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno, es el agua que forma parte de su sangre. Y ahí saltará alguno de los compañeros. Mi sangre es roja. Y acaban de decir, la docente dijo que el agua era incolora, inodora, insípida. Entonces, ¿cómo puede ser que forme parte de mi sangre? ¿No ve? Entonces usted ya ahí le aclarará, sí, forma parte de la sangre, pero la sangre no solamente es agua. Uno de sus componentes, el plasma, es 98% de agua. Y el color rojo de la sangre se debe a una hemoproteína, que es la hemoglobina. Eso, que es un cromógeno. Ese es el color rojo. Pero el agua que se encuentra en su sangre, formando parte del plasma, ese 98%, es H2O, es incolora, inodora, insípida. Pero en ese medio se encuentran glóbulos rojos contienen la hemoglobina, y bueno, y así va hablando.
y se las tiene que mostrar la estructura. Y encima, como vamos a hacer nosotros en clase, yo se la voy a tener que dibujar cómo realmente está, cómo es, para que usted pueda entender después cómo participa en varios procesos de esta biomolécula. Y si hablamos de la glucosa, llegaré a hidratos de carbono y se los mostraré los hidratos de carbono, y después entramos a la bioquímica metabólica y diremos el metabolismo de los hidratos de carbono. La glucosa, que ya la estudiamos, que saben de qué estamos hablando, se convierte en glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Un hidrato de carbono. ¿Cómo lo clasifica el glucógeno? Es un monosacárido, es un disacárido, es un olisacárido, es un polisacárido. Ya lo vimos, le voy a decir, aquí en la clasificación cuando estudiamos hidratos de carbono. Entonces se dan cuenta que en la bioquímica, y cuando ustedes agarren su libro, el Antonio Blanco, si mal no recuerdo, porque hay libros que tienen en una parte todo lo que es la bioquímica dinámica o estructural, o perdón, la bioquímica estática o estructural o descriptiva. Y les describen, todo empiezan, agua, hidrato de carbono, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, y después viene la parte metabólica. Después metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de proteínas, metabolismo de lípidos. Otros no. Hidrato de carbono, metabolismo de hidrato de carbono. Lípidos, metabolismo de lípidos. Le está diciendo, le estoy mostrando la molécula y ahora le estoy diciendo cómo se transforma, qué pasa en el organismo vivo. Ahora le muestro los otros componentes químicos de la materia viva. Es así. Por eso le habla acá de las biomoléculas relacionadas. Y es lo que nosotros estudiamos. Usted agarre el programa analítico y lo va a ver esto. ¿Vamos a ver hidrato de carbono? Sí. Y ni siquiera alcanzamos a ver todo porque no nos da el tiempo. Vamos viendo de a poco. Esta es la nueva, hay una nueva clasificación. Se las coloqué aquí porque algunos de ustedes por ahí entra a internet y dice, ¿sabe qué? Yo encontré que se divide en 3, que no se divide en 2. Esto más que todo por el aporte de la biotecnología, se habla mucho de la genética, etcétera. Entonces han decidido hacerla a un ladito y dividirla en 3. Pero nosotros nos vamos a basar en nuestra bibliografía, que es la más clásica, que la bioquímica se divide en 2 y que estudia cada una de ellas. La bioquímica y su relación con otra ciencia, ya para terminar, aguántenme un poquito. La bioquímica se relaciona con muchas cosas. La biotecnología, ni qué decir. Hoy en día la bioquímica ha venido a ser puntal en la parte de la biotecnología. No se olviden de que se hablan de muchas enfermedades sobre las cuales se trata de alguna manera de frenar, de evitar que, por ejemplo, se propague la diabetes, de evitar de que haya enfermedades que están muy relacionadas con la genética. Entonces se trata de la biotecnología, de estudiar, de hacer un estudio en base a eso. Y no solamente a nivel de la parte médica, sino aparte de lo que viene a ser los alimentos. Una de las grandes posturas es que al pasar de los años lo que va a sufrir la gente es la falta de alimento y la falta de agua. Dice, me suena tan ilógico a mí a estas alturas donde tenemos todo para comer, donde tenemos agua en abundancia, etcétera, pero a eso dice que estamos yendo, a la falta de agua, a la falta de alimentos. Es lo que si continuamos deforestando, etcétera, etcétera, si no cuidamos el planeta, dice que vamos a llegar a eso. Entonces la biotecnología trabaja contrarreloj y dice, hay que ver la manera de potenciar, hacen híbridos de las plantas, etcétera, etcétera. Y bueno, y en la salud van a la par. En los procesos patológicos, dice que se relaciona mucho con los procesos de la enfermedad, tratar de descubrir lo que habíamos visto, cómo, qué es lo que ha llevado a ese proceso, qué es el proceso bioquímico asociado para tratar obviamente de ir al remedio. La farmacología, cuando llegan ustedes a farmacología, a veces me preocupa que cuando les tocan sus exámenes orales dicen que no saben ni qué es una enzima. Este fármaco actúa a nivel de la ciclooxigenasa. Y de repente la docente, que está en toda la obligación, le dice, ¿qué es la ciclooxigenasa? Y usted se queda así. ¿No han visto en bioquímica? No hemos visto. Eso no lo hemos visto. ¿Con quién pasó la asignatura? Y ahí ustedes lo queman al docente, ¿no? Y resulta que la terminación asa le dice que es una enzima y lo que la docente quería es que usted le diga que es una enzima. Listo.
Es decir, este fármaco actúa a nivel de una enzima que está muy relacionada con los procesos de dolor. Por eso se estudia o se utiliza en procesos de dolor que no es muy crónico o un dolor agudo, etc. Eso era lo que quería. Nada más, no le estaba diciendo, la estudió, la vio esta enzima, no, pero si usted le dice es una enzima, da la terminación ASA, perfecto, enzimología nosotros vemos. Ah, pero es que usted no se acordaba de esos detalles. Y así como eso hay muchas cosas que lo ven y se aplican en la parte farmacológica. La endocrinología, si bien nosotros no tocamos hormonas, voy a procurar a ver si ahora ya en la parte de práctica hacemos una pequeña exposición, porque generalmente me sobran alumnos de 6 temas que elegimos, después dicen, ay, queremos hacer grupos de 10. Bueno, en vez de hacer grupos de 10, voy a subdividir y vamos a hacer un grupo que me hable de hormonas para que ustedes tengan una idea de las diferentes hormonas. No las alcanzamos a ver todas, pero por lo menos algo. La nutrición, la nutrición ha cobrado tanta importancia ahora, el que menos ya controla hasta calorías, etcétera. Y la bioquímica, mucho que ver en los procesos de nutrición. Así que contribuye grandemente. Es más, en la carrera de nutrición se ve bioquímica como una de las asignaturas. La inmunología, hoy en día el que menos habla de anticuerpos. Me vacuné, ya tengo anticuerpos contra el COVID. Listo. Bueno, van y le preguntan al médico de la familia, el que va a llevar su 2º año de medicina. Dicen que tengo anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Usted le dice, estoy llevando anatomía todavía. No me pregunte, estoy en anatomía. Pregúnteme los huesos, pero no me pregunte eso, todavía no llegué. Pues muy bien, vamos a ver por lo menos nosotros qué son los anticuerpos. No vamos a entrar en la clasificación, en todas las inmunoglobulinas, pero por lo menos ya que usted químicamente sepa que es un anticuerpo y no diga los anticuerpos son hidrato de carbono. Se va a decir nada más un hidrato de carbono. No, por lo menos para lo básico de que usted identifique pues qué es un anticuerpo. Y la genética, la bioquímica, desde que ya potenció las grandes estructuras del ADN, del ARN, ha contribuido grandemente a la parte de la genética. La genética es una rama grandísima, pero ahí ha puesto su granito de arena la bioquímica, contribuyendo a las diferentes estructuras. Entonces, la interrelación entre la bioquímica y la medicina, si hasta ahora usted se vive preguntando, ¿por qué tengo que llevar bioquímica? Peor, que nunca me gustó la química en colegio, o la toleraba pero no la pasaba, muy bien, fíjese. Si usted habla de aterosclerosis, está relacionada con un compuesto químico de la materia viva, los lípidos. Si usted habla de un proceso de diabetes mellitus, está hablando de un compuesto químico que es la glucosa, un carbohidrato. Si usted habla de anemias de células falciformes, está hablando de alteraciones a nivel estructural de las proteínas. Si usted habla de enfermedades genéticas, está hablando de alteraciones en lo que es los ácidos nucleicos, conocidos como ADN y ARN. Entonces, ven que no hay cómo desligarse de la bioquímica y la va a tocar en algún momento a lo largo de toda su formación transversal. Y ni qué decir cuando me lleguen a semiología. Por favor, no me hagan quedar mal en semio cuando empiezan a estudiar equilibrio ácido-base con mayor profundidad. Nosotros vamos a ver por encimita, pero vamos a llegar ya después cuando llegan ustedes a semiología ya empiezan a ver aniones gamma más complejos y de repente la doctora le habla y les dice, ¿ya han visto los mecanismos compensadores? ¿Cómo el riñón regula regula el equilibrio ácido-base? Y usted queda así mirándolo como diciendo, ¿qué es osmolaridad? ¿Qué es osmolalidad? Nunca lo vimos, dice. Entonces, todo eso lo tocamos. Nosotros vemos lo básico aquí y van a medida que van aumentando en asignatura, van profundizando. Entonces, la próxima clase, ya para terminar, no lo abrí. La próxima clase vemos los componentes químicos de la materia viva. Y con eso concluyo. 15 y 15, ¿han colocado, no, su nombre? Ya se acabó.
¿Sí? Bueno, entonces, la próxima semana veo componentes químicos de la materia viva, pueden ir leyendo. Ay, me olvidaba. Cada clase, cada unidad, de cada unidad, me van a hacer un mapa conceptual de cada unidad de avance. Es decir, ahora ya terminamos generalidades, para eso ustedes saben, para hacer un mapa conceptual, que es los títulos, cómo se relaciona, etcétera, hacen su mapa conceptual, tienen que leerlo el tema. Y usted dice, y se lo vamos a enviar en la plataforma, no. Cuando pasemos clases prácticas, lo puede hacer en una hojita de papel bond, y no le estoy pidiendo que lo haga en computadora, ¿no? Aunque sea mano alzada, yo quiero ver que usted lo ha hecho, que usted no se lo voy a pedir en computadora, que usted esté bregando con rayita va, rayita viene, cómo hago, no. Usted agarra una hoja de papel bond, mejor si es tamaño oficio, porque hay mapitas que son más grandes, y entonces usted empieza. Listo, a ver, unidad 1, hace su mapita, que eso le va a ayudar a usted, si lo leyó el tema, porque para hacer el mapa conceptual, usted tiene que leerlo el tema, ¿qué va a colocar? Entonces usted agarra, lo lee y va haciendo. Cuando usted tenga que estudiar, sea su examen final, va a agarrar y va a ver el mapa 1. Esto sé, esto no, esto tengo que repasar, va a decir tic, tic, vamos al otro. ¿Cuándo se los voy a revisar? Cuando pasemos práctica. Cuando pasemos práctica no se van a olvidar, van a llevar su foldercito con su hojita y de repente yo le digo, por ejemplo, Alejandra Choque, traiga su guía, que se la voy a firmar, estamos en la práctica 3, por ejemplo, le voy a firmar la práctica 1, 2, y me trae su folder o su hojita de los mapas conceptuales. No lo traje, no, esto ya no se preocupe, que no sabía que había que traerlo, no, todas las prácticas me traen su guía y me traen su mapita, y yo se lo firmo y se lo anoto. Y el que lo tenga ahí diga, ay, pero es que usted no me lo revisó la otra clase, tranquilo, que ya vamos a acabar la otra unidad y me incluyen el otro mapa conceptual. Está bien, la única manera para ustedes obligarlos un poquito a que vayan a hacer una lectura. No espere que haya 5 temas y usted empiece ahí a tratar de hacer y después mezcla todos los conocimientos. Bueno, ahora sí, chicos, ya son las 3:15, 3:20, creo que tienen otra clase. Nos vemos entonces, se cuidan. Doctora, una pregunta. Sí, ¿cuál será? Hola. Sí, preguntar sobre el mapa conceptual, ¿es por tema o por unidad? ¿A qué se refiere con unidad? Por unidad. Por ejemplo, yo he visto ahora, o yo les voy diciendo si quieren, la unidad 1 es todo lo que es generalidad. Miren, por ejemplo, a ver, no sé si alcanzan, tengo algo ahí. ¿Alcanzan a ver? ¿Ven algo? Sí, doctora. Esa es la unidad 1, por ejemplo, es cortito, algo así que a ustedes le den una idea. Claro que aquí me faltó algo, no creo que no. Sí, me faltó algunos detalles, pero esto está hecho en computadora, esto hace mucho, cuando se los pedí hace años, que mire ustedes que cada vez uno se va haciendo más blandito con ustedes, ya no les da para hacer las cosas. Es que antes los presenciales se les pedía trabajo. Entonces ahí hay uno, pero esto no es que el que me han hecho, ese es corto, digamos. Después ahí están los elementos de la materia viva, de alguno. ¿Entienden? Pero a mano, yo prefiero que me lo hagan a mano, por unidad, o si ustedes, o yo les voy diciendo, porque el tema de agua es largo. Entonces yo les puedo decir, bueno, vamos a ver agua, la primera parte. Hagan de la primera parte hasta aquí, me hacen un mapa conceptual. Entonces ustedes leyendo eso y van armando, porque como el tema de agua es grandísimo, tendrían que tener una hoja, no sé, doble oficio. Entonces la vamos a ir haciendo por parte. Pero esta unidad es cortita. Alcance, esta es la generalidad, ¿no? Lo más sobresaliente. Vamos a ver componentes de la materia viva la próxima semana, y de ese también van a hacer un cuadro, que después se los he pedido, el año pasado les pedí en la mesa examinadora, creo, en la segunda instancia. Hágame un mapa conceptual de los componentes químicos de la materia viva. Nada más que tenían que poner, los compuestos químicos son bioelementos, ya primario, secundario, oligoelementos, detallar cada uno de ellos, biomoléculas inorgánicas, orgánicas, y detallar. Listo, no era más. ¿Está bien? Sí, doctora, claro? Una consulta respecto al libro de referencia, ¿cuál vamos a ocupar? Les dije el Antonio Blanco.
y el Antonio Blanco, la anterior clase, ya se los voy a subir el PowerPoint a plataforma, el de la clase inaugural y este. El libro que se utiliza es el Antonio Blanco y el Bioquímica de Baines. Química biológica de Antonio Blanco y de Baines es el Bioquímica médica. Generalmente el más fácil es el Antonio Blanco. Lo pueden comprar, se lo pueden prestar de los alumnos que hayan pasado el año pasado. Lo pueden bajar del PDF, está. El año pasado también lo hacían circular en los grupos de WhatsApp. Lo bajan el libro, pero hay los que lo quieren comprar en la Sioane, 40 pesos creo que cuesta. No cuesta, es pequeñito, no es muy extenso, así que tienen esos dos, pueden ir haciendo desde ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿El de la 9ª edición está bien, Sara? Claro, está bien. Yo tengo uno de la antigua edición porque ya me dio flojera comprarme otro, pero los actualizados mucho mejor. O del que tengan, es válido, solamente varía algunas cosas. El de mi época, creo que era la 2ª edición, uno que tengo por ahí viejísimo, hay muchos errores de taipeo y que ya se han subsanado en las nuevas ediciones. Si usted tiene a alguien de que lo cursó hace 2 años atrás, igual le sirve, no se haga problema, sirve. La guía, doctora. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Está todo bien? La guía, estaría a la venta. Las guías, déjenme, no he podido hablar con la doctora Quiroz, con ella coordino, les dije en la anterior clase, yo tengo que coordinar con ella para ver el asunto de las guías. Por favor, déjenme coordinar con ella porque como ella maneja más grupos y tiene grupos de parásitos, etcétera, ver cómo vamos a hacer este año con las guías, si se las vamos a llevar antes en los presenciales, cada clase práctica se las llevábamos las guías. Se las llevábamos a las clases prácticas y se las íbamos entregando. Hasta el año pasado costó 50 bolivianos, no creo que cueste más. Eso es lo que cuesta la guía de laboratorio. ¿Está bien? Pero todavía no vamos a empezar práctica, así que tranquilo con las guías. Yo les voy a decir con anticipación dónde se puede comprar o si yo se las voy a llevar o la doctora Marta las va a distribuir, ya coordino con ella. ¿Está bien? Tenemos tiempo todavía. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. Bueno. Listo, entonces. Queda pendiente para ustedes que les suba a plataforma la clase inaugural y les subo el PowerPoint, no les estoy diciendo, de esta clase, para que ustedes ya vayan consiguiendo su librito, vayan leyendo, bájenlo de internet, de donde sea, yo no me hago problema. ¿Está bien? Y yo les voy a avisar con tiempo cuando no hay auxiliares todavía. Ojo, otro de los detalles que he visto que están en los grupos, quiero el grupo de WhatsApp del D1, todavía no hay. Si no hay auxiliares, chicos, no hay. Recién se los ha evaluado, se les ha tomado un examen y se deben estar revisando todo. Yo creo que a la otra semana se les asignará pues los grupos, no lo sé, todavía yo no estoy a cargo de eso. Yo estoy a cargo de los auxiliares de la carrera de bioquímica, de 2 asignaturas, así que ya meterme a otra más ya no me meto. Entonces, ya me informarán quiénes son mis auxiliares, pero lo que sí yo les informé que voy a tener la ayuda de una de las alumnas, una de las estudiantes, que fue mi estudiante hace muchos años atrás, ya va a terminar la carrera. Les dije que se llama Evelyn, que ya se va a contactar con ustedes. Ella es bioquímica de formación también, ha egresado de una universidad privada y ha decidido colaborarme ad honorem, ayudarme, va a ser les dije, mi soporte académico. Más que todo porque quizás los que vayan a ser, algunos de los auxiliares que vayan a ser de este año no hayan pisado nunca un laboratorio. Entonces se necesita que tengan esos conocimientos. Entonces le encargué a ella que por favor, yo tengo ese mismo problema y para bioquímica no es tan grave como lo es en la carrera de bioquímica, para medicina no es tan grave como en la carrera de bioquímica. En la carrera de bioquímica yo necesito que sí o sí el auxiliar me maneje equipos, materiales, porque ahí es pues fundamental, no tanto para ustedes. Entonces, controlar allá, controlar aquí es demasiado. Tengo 5 grupos, 5. En total son 15 subgrupos.
es muy pesado, chicos. Así que le he solicitado a ella que por favor me colabore. Dijo que sí lo va a hacer, que se va a poner en contacto con ustedes, se va a poner en contacto con los auxiliares para ayudarlos a ellos y colaborarlos en lo que sea necesario. Ya se va ella a contactar cuando empiecen las prácticas. ¿Está bien? Bueno, muchachos, ahora sí, vámonos que ya van a ser las 1:30. Se cuidan, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.